Hola, mi nombre es Joana Diago, yo soy médica especialista en psiquiatría y voy a presentarles el módulo de esquizofrenia. Esta es la agenda que comparto, inicio con algunas generalidades y luego voy a hablar sobre evaluación del paciente, sobre tratamiento farmacológico y no farmacológico y por último sobre algunos aspectos en el seguimiento. La esquizofrenia es el ejemplo más práctico de psicosis y quiero comenzar explicando muy bien de qué se trata como la psicosis. Se habla de un síndrome psicótico cuando la gente tiene una alteración en el contacto con la realidad, sea porque presente delirios, alucinaciones, trastornos en la forma del pensamiento o una conducta desorganizada, bizarra o catatónica. Poniendo ejemplos, por ejemplo, del delirio, un paciente que tenga una creencia delirante, una idea diferente a la realidad, probablemente está convencido de ella, pese a que tenga el control como diferente de su familia o que le estén explicando que eso que él cree no está pasándole. Por ejemplo, que crea que lo estén persiguiendo o que es muy poderoso, que tiene mucho dinero. Estas son unas de las creencias más frecuentes. El ejemplo para las alucinaciones sería el de percepción sin objeto. Y entonces cualquier órgano de los sentidos podría estar equivocado en una percepción. Se pueden escuchar de pronto ruidos, se pueden escuchar voces, murmullos, e incluso algunos pacientes sienten con molestia que existen unas conversaciones que incluso le comandan o le indican qué hacer. En el ejemplo de la desorganización del pensamiento, yo podría decirles, si alguien nos está hablando y no le entendemos bien lo que dice, o no somos capaces de repetir lo que dice, probablemente nos estamos encontrando ante trastornos formales del pensamiento, otro de los ejemplos de los síntomas de psicosis. Y por último, cuando el comportamiento está desorganizado, agresivo o que la gente permanece en posturas muy quietas o con conductas muy extrañas, ahí estaríamos hablando probablemente de catatonía. Entonces, la esquizofrenia es una enfermedad muy frecuente, es una enfermedad que inicia tempranamente, que abarca 1 de cada 100 individuos en el mundo, que probablemente se asocia con grave deterioro en la funcionalidad. Incluso los pacientes pueden disminuir su expectativa de vida en un tiempo hasta de 15 años. Hay algunos factores que tienen que ver como con la presentación clínica e incluso con la respuesta al tratamiento y probablemente podrían estar enmarcados en los factores genéticos, en los factores medioambientales y en el abuso o no de sustancias psicoactivas. Por lo tanto, psicoeducar a nuestra población en estar atentos a hábitos de vida saludables probablemente va a tener buenos resultados. Por último, quiero hacer también mucho énfasis en la duración de la psicosis no tratada como el principal predictor pronóstico para nuestros pacientes. Entre más tiempo demoren los pacientes sin tratamiento farmacológico antipsicótico, peores van a ser sus resultados a largo plazo. La guía nos propone estar atentos a cualquiera de estos síntomas, por ejemplo, a las alucinaciones, a los delirios, por ejemplo, a las conductas extrañas, al discurso extraño, pero se nos hace una recomendación muy importante y es que si el paciente no se da cuenta de que estos síntomas se están presentando, de que está enfermo, probablemente es también una de las características de la patología. La guía nos invita a determinar si hay otras explicaciones, por ejemplo, el delirium, que sería el síndrome mental orgánico, para poner un ejemplo, personas que por alguna situación médica podrían estar alterando su estado de conciencia y a su vez generando síntomas confusionales o síntomas de alteración de la percepción de la realidad. Pero también puede pasar a aquellos pacientes que están tomando algún tipo de medicamentos que tengan síntomas psicóticos confusionales, sean de manera corta o incluso duradera, que podrían ejemplificar como estos tipos de la psicosis. El segundo paso, luego de descartar causas médicas, sería descartar otras causas psiquiátricas, por ejemplo, la demencia, la intoxicación o el abuso de sustancias, o de pronto incluso comorbilidad entre cuadros depresivos con cuadros psicóticos. Es importante que en cualquiera de los momentos de la evaluación de nuestros pacientes podamos definir si hay riesgo suicida, si el paciente amerita o no un manejo hospitalario, porque probablemente las psicosis van a requerir en sus etapas agudas el acompañamiento desde la hospitalización. Otra de las recomendaciones que nos da la guía es descartar específicamente el episodio maníaco dentro del trastorno afectivo bipolar, el cual, como verán más adelante en el módulo de trastornos afectivos y como comenzábamos a mencionar en el módulo de depresión, puede abrirnos luces por la presencia de síntomas del ánimo en compañía de estos síntomas psicóticos. Ahora, la pregunta es, ¿sufre psicosis?
La guía dice, si tiene alguno de estos 4, hay que sumar 2 para pensar en esquizofrenia, pero si tiene alguno de estos 4, probablemente el paciente tiene un episodio psicótico, y si no fuera esquizofrenia, que es aquel que se suman 2 síntomas de esta primera lista que he estado presentando por un tiempo por lo menos de un mes, con deterioro funcional por lo menos por 6 meses, habría que derivar el paciente a psiquiatría para evaluar otros tipos de psicosis. Me gusta mucho este cuadro y quiero que podamos verlo con mucho detalle porque nos invita a identificar en los primeros episodios psicóticos que hay algunas causas que probablemente son causas psiquiátricas o causas primarias de psicosis, en donde estaría la esquizofrenia y en donde estarían otros trastornos psicóticos como los trastornos delirantes o el delirium específicamente, pero las causas secundarias invitarían a descartar, por ejemplo, abuso de sustancias, otras enfermedades físicas que pudieran asemejar como los síntomas psiquiátricos, y en estos que hemos llamado psicosis orgánicas, tratar la causa de base resolvería principalmente estos síntomas. Les comparto como los criterios diagnósticos de la enfermedad a partir del DSM-5, en donde necesitamos por lo menos 2 síntomas positivos, o sea, 2 síntomas psicóticos por un tiempo prudente de un mes, lo que hablaba acerca del deterioro funcional, y también el hecho de que estos pacientes ya habíamos podido descartar o eximir causas como el consumo de sustancias que están prevalentes y también otras causas psiquiátricas. Llegando al punto del tratamiento farmacológico de la psicosis, digamos que la guía hace la recomendación de iniciar con un tratamiento desde la psicoeducación, bajando el estigma de los medicamentos, bajando el estigma de consultar al psiquiatra, el poder tener un acceso a citas continuas, al acceso al medicamento, e iniciar con los medicamentos antipsicóticos desde el momento más pronto de la evaluación da garantías de los mejores resultados. Hay una serie de intervenciones como promover el funcionamiento adecuado, garantizar la seguridad de la persona, efectuar un seguimiento periódico, apoyar como en la comunidad y tratar de establecer intervenciones para reducir el estrés serían un parte muy importante dentro de este seguimiento. Hay algunos grupos especiales de la población, por ejemplo, las maternas, en donde los moduladores del ánimo, por ejemplo, en pacientes que tengan otros tipos de psicosis están contraindicados. Entonces aquí los antipsicóticos comienzan a ser un punto muy importante, pero específicamente en la esquizofrenia la guía sugiere el haloperidol o sugiere la risperidona como el abordaje inicial. En los adultos mayores debemos tener en cuenta que las dosis deben iniciarse de manera despaciosa, con un ascenso lento, pero también podemos tener en cuenta que la mayoría de los adultos mayores van a tener la posibilidad de tener mejor respuesta cuando tienen dosis pequeñas, incluso de medicamentos. Para hablar de las intervenciones psicosociales, entonces esto hace parte como de un equipo multidisciplinario, no necesariamente pues a base solo del psicólogo, sino que también nuestros trabajadores sociales, nuestro personal de enfermería, los promotores en salud, los mismos auxiliares de enfermería, podrían estar en capacidad de entrenarse bien, de conocer sobre la enfermedad, para aplicar estos primeros pasos de la psicoeducación, para reducir el estrés y fortalecer como los apoyos sociales, para entrenar a nuestros pacientes y a sus familias a retomar y a promover el funcionamiento como adecuado de sus actividades, y por último se dan algunos consejos generales para los cuidadores. ¿Cuáles serían estos consejos generales para los cuidadores? Tratemos de no culpar. O sea, tener una enfermedad mental no es algo que definitivamente yo escojo. En esto se vinculan factores genéticos, factores pues obviamente biológicos, pero también factores psicológicos y factores medioambientales. Entonces, nuestro paciente no tiene la culpa de tener estos síntomas. Contradecir lo que le pasa, tratar de insistir a que tenga unos pensamientos distintos, realmente no es como lo que uno le dice a su familia, sino que le dice, por favor, trate de llevar la condición a lo máximo que usted pueda. No necesita debatir los delirios, eso realmente no va a tener como una mayor relevancia en como la respuesta, pero trate de comprender lo que le pasa, brinde soporte, acompañe, entienda, escuche, eso es lo que debemos hacer con los nuestros. Se debe garantizar la seguridad porque algunos pacientes están confundidos y en general, luego de que pase esta fase aguda en donde el paciente necesita un manejo hospitalario, la propuesta debería ser que el paciente retome su vida familiar y que retome sus actividades comunes de escuela, de trabajo y sus actividades de placer. Dentro de los consejos clínicos que nos recomienda la guía está el establecer una relación de armonía con la persona, con la familia, entre los terapeutas y el paciente y su grupo y su entorno familiar, y también garantizar que el respeto y la dignidad sean parte esencial de este tratamiento.
En cuanto a las intervenciones farmacológicas, entonces pues llegamos al punto como más grande. Si un paciente está psicótico y probablemente tiene una esquizofrenia, que esto amerita un tiempo y un descarte de otras situaciones, otras patologías, el primer paso debería ser entonces, luego de psicoeducar, iniciar el tratamiento farmacológico. Entonces los antipsicóticos son nuestro caballito de batalla para abordar como a estos pacientes. Iniciarlos pronto, iniciarlos a una dosis correcta. Una dosis correcta se refiere a una dosis pequeña. Vamos poco a poco escalando en las primeras 1 o 2 semanas de tratamiento hasta obtener una dosis correcta, una dosis terapéutica, y a partir de ese momento entonces se da un tiempo de espera que puede ir entre 2, 4, incluso hasta 6 semanas para ver los resultados. Se recomienda que se trate con un antipsicótico a la vez. No se recomienda la polifarmacia desde el principio, sino ante pacientes o ante situaciones en las cuales uno solito no fue capaz de dar la respuesta necesaria. Es importante que nuestros pacientes tengan como un seguimiento general de la tolerancia, de resolver dudas que se presenten, de síntomas residuales, de algunas otras cosas que tal vez en esas primeras consultas no se alcanzaron a identificar o aclarar. Entonces, hacer una evaluación mancomunada con paciente y con familia suele ir abriendo como esos caminos hacia el buen tratamiento. Y otro punto a tener en cuenta tiene que ver con el seguimiento de los efectos secundarios del medicamento, porque probablemente los antipsicóticos y varios medicamentos en psiquiatría necesiten un seguimiento específico. Al hablar de los antipsicóticos, entonces yo les invitaría a chequear la función cardiovascular, a chequear el peso, a poder hacer un seguimiento del perfil metabólico del paciente para evitar riesgos, por ejemplo, como el aumento en la glicemia, el aumento de peso, la dislipidemia y todo esto. Pero específicamente también quiero hacer como un énfasis en el síndrome neuroléptico maligno, el cual no es tan frecuente, pero es una situación en la cual una complicación de este tipo pudiera llegar a ser mortal para nuestros pacientes. Se presenta con fiebre, se presenta con síntomas extrapiramidales, o sea, síntomas motores, rigidez, bradicinesia, temblor. El paciente puede tener síntomas confusionales, cambios en sus signos vitales y alteraciones en algunos exámenes de laboratorio que consultaremos en la guía de pronto más adelante. Este cuadro que presento a continuación, que es el cuadro de los medicamentos, en donde la guía nos propone 2 medicamentos grandes. 1, el haloperidol, y 2, la risperidona, como los medicamentos iniciales. Yo quiero que tengan la oportunidad de consultar, no solo en la presentación, sino también en la guía, esas opciones en las cuales se nos explican la presentación, las dosis a las cuales debemos iniciar el medicamento y hacer el seguimiento con las dosis adecuadas. Para poner un ejemplo con la risperidona, esta viene en múltiples presentaciones. Viene en jarabe, viene en gotas, viene en tabletas y también viene en una presentación inyectable de depósito que podemos usar cada 15 días. Tal vez no está tan al acceso de atención primaria, pero tener en consideración todas estas oportunidades de tratamiento, sobre todo aquellos pacientes que no son tan adherentes o que tienen dificultades para poder hacerse a un tratamiento diario. He mencionado en algunos puntos los efectos secundarios. Para el manejo de los síntomas extrapiramidales, que se pueden dividir en tempranos y tardíos, una de las opciones que nos propone la guía es el biperideno. Estoy hablando de que los medicamentos, al actuar sobre algunas de las vías dopaminérgicas, podrían realizar o podrían ocasionar algunos efectos en el movimiento. Algunos efectos como en la tranquilidad del paciente, algunos efectos como en las situaciones en donde se presentan contracturas musculares. Y es aquí en donde el biperideno podría tener una muy buena opción, por ejemplo, para manejo de distonías y para manejo de parkinsonismo. En cuanto a la acaticia, que es un efecto en el cual el paciente te describe que no se halla, que se siente muy inquieto, tengamos en cuenta que el propanolol o las benzodiazepinas serían dentro de las primeras opciones de tratamiento. Luego de hacer el seguimiento inicial, de formular al paciente, de hacer las visitas de control, de descartar otras causas, de buscar entender más lo que al paciente le está pasando, entonces hay unas propuestas de continuidad, en donde deberíamos chequear la adherencia al tratamiento, la tolerancia al tratamiento y la respuesta. ¿Qué pasaría si un paciente no tolera bien el medicamento? Pues entonces la propuesta debería ser
baje un poquito la dosis, vaya haciendo el ascenso de manera más gradual. O si los efectos secundarios no son definitivamente tolerables para el paciente, habría que cambiar la medicación. Y si son medianamente molestos, pero que el paciente pudiera esperar a utilizar los medicamentos como el viperideno para contrarrestarlos, entonces nos damos una oportunidad o un chance de continuidad en el tratamiento. Si el paciente no se está tomando bien los medicamentos o todavía no ha iniciado el manejo farmacológico, entonces las propuestas deberían ser ampliar qué es lo que le pasa, por qué definitivamente no ha iniciado, si no tiene el acceso, si tiene muchas dudas o si ha estado temeroso en cuanto a cuál debería ser como el rigor de la toma del medicamento, y todas estas cosas deberíamos estar en capacidad de explicarlas. También cuando un paciente definitivamente no toma o está negativo a tomar la medicación, los medicamentos inyectables se presentan como una propuesta bastante viable. Si el paciente tiene una respuesta inadecuada, entonces las preguntas deberían ser: ¿ya tengo el tiempo correcto? ¿Ya tengo la dosis correcta? ¿O está usando el paciente sustancias psicoactivas que podrían estar alterando como ese curso de buena respuesta para nuestros pacientes? Porque el abordaje multidisciplinario en estos casos resulta la principal opción. Si definitivamente iniciando con un medicamento, por ejemplo como el haloperidol, no hay una buena respuesta, el plan debería ser pasar, por ejemplo, a la risperidona. Incluso si está el acceso de la olanzapina, por ejemplo, en primer nivel, podríamos hacer uso de ella. Estos pacientes deberían ser remitidos a psiquiatría y dentro de ese abordaje multidisciplinario a otras especialidades que lo requieran si hay otras situaciones, por ejemplo, dislipidemia, hipertensión o cualquiera de ellas. En esta siguiente diapositiva quiero compartirles la propuesta que nos hace la guía para el manejo del paciente agitado y nos invita a tener en cuenta como varias situaciones. Uno, que dentro de la evaluación es importante que podamos tratar de escuchar qué es lo que el paciente dice, escuchar qué es lo que el paciente siente, porque muchas veces procedemos a sedar, a realizar otro tipo de intervenciones, a inmovilizar, pero no estamos conociendo qué es lo que pasa en esa cabeza. Por ejemplo, si una persona tiene una idea delirante, si alguien cree que lo van a matar, y vienen varios individuos desconocidos a intentar contenerlo, inmovilizarlo, probablemente esto no va a ser de ayuda. Probablemente estos pacientes van a estar mucho más asustados y van a tener una respuesta reactiva. Pero por el contrario, si le estamos escuchando qué es lo que le pasa, le estamos ofreciendo una ayuda, estamos garantizando que como somos personal de salud y nos dedicamos a esto, que nuestra labor es realmente acompañar al paciente, que nuestra labor tiene que ver con eso de entender qué le pasa para ofrecer alternativas como de resolución, probablemente vamos a hacer un gancho o una posibilidad de una mejor conexión de lo que está pasando. Entonces, el primer punto sería identificar qué le pasa, pues escucharlo, y el segundo, tratar de resolver la conducta agitada. Aquí hay una serie de recomendaciones dentro de los aspectos comunicativos, en donde, pues, obviamente que por la seguridad de los terapeutas y de los tratantes, en algunos pacientes con conducta violenta, que son aquellos que vemos con los puños apretados, con sus dientes afuera, o con su tono de voz muy alto, o que no ceden a las recomendaciones, pues entonces ante ellos debemos guardarnos, debemos mantener una distancia prudente, debemos tratar de hablar en términos claros, debemos tratar de poder ofrecer alternativas de solución y poder dar al paciente como un escenario medianamente libre donde pueda estar un poco más tranquilo. Sin embargo, si la situación no mejora y definitivamente el paciente tiene una agitación moderada o incluso muy alta, es necesario contar con un equipo de varias personas para, con planes preestablecidos, ofrecer una contención, ofrecer una restricción y así poder aplicar el medicamento. No se recomienda lanzar medicamentos. Es que en algunos momentos, por ejemplo, sabe uno que tiran al paciente en el piso, le tiran la inyección o tiran la sedación. Un paciente muy agitado probablemente no se beneficie de sedación oral, necesitamos sedarlo de manera intramuscular. Y entonces lo prudente sería hacer la contención, la restricción, inmovilizarlo y una vez como todo este proceso de garantizar esa seguridad del paciente y también la nuestra como actores en esta protección del paciente, poder suministrar la medicación. La guía propone el haloperidol de manera intramuscular, que se puede utilizar de manera secuencial y definitivamente pues en la práctica clínica uno podría recomendar la combinación de un antipsicótico de primera generación como el haloperidol, 5 miligramos intramusculares, más 5 miligramos de midazolam para aplicación también pues intramuscular como uno de los tratamientos de mayor efectividad y de menos riesgo en el control de estos pacientes.
Ya para el seguimiento, entonces, la primera pregunta sería si el paciente está mejorando. Y si el paciente está mejorando, pues entonces la recomendación debería ser continúe con el tratamiento que le ha servido, vigile como estos efectos secundarios de la medicación, determine si hay otras intervenciones en donde usted pueda participar y si definitivamente el paciente va mejor, uno salta al paso 2, que ya les voy a hablar como a continuación. Pero si el paciente no está mejorando, entonces la primera pregunta es, ¿se está tomando la medicina? ¿Está teniendo una buena tolerancia a este tratamiento? ¿Está haciendo el uso del medicamento diariamente a los horarios correctos? Porque definitivamente necesitamos dar continuidad a una medicación para observar esos resultados. Inicialmente, cuando el paciente está comenzando, la recomendación de evaluación es diaria porque el paciente está muy enfermo, pero una vez el paciente va mejor, se van ampliando como esas visitas. Pongamos el ejemplo, un paciente llegó, está muy enfermo, requirió unas 2 semanas de hospitalización, mejoró sus síntomas, probablemente no resolvió todo, pero se controlaron esos síntomas muy ruidosos en cuanto al sueño, en cuanto al comportamiento y aquellos síntomas psicóticos muy emergentes. Y luego de este paso, entonces el paciente probablemente va a casa y se deben proponer visitas primero mensual, luego bimensuales y luego podrían hacerse cada 3 meses. En cuanto a la continuidad del tratamiento, depende pues de muchísimos factores, depende si es el primer episodio, si ha tenido otros previamente, de cuáles han sido como los efectos positivos que se han alcanzado con esta medicación o qué situaciones todavía están pendientes por mejorar, al igual que el manejo no de los efectos secundarios o de los aspectos a tener en cuenta en cuanto al seguimiento de los exámenes de laboratorio para cada uno como de estos pacientes. La guía sugiere que cuando es un primer episodio y el paciente ha resuelto todos los síntomas, se den por lo menos 12 meses de tratamiento. Pero cuando un paciente es multiepisodio o cuando un paciente ha tenido un cuadro psicótico crónico, en general se recomienda que hayan pasado varios años antes de tomar decisiones para suspender el medicamento. Porque hay algunos pacientes que no desean continuar con la medicación. Entonces hay presión del paciente o de su familia para suspender el tratamiento. Es importante tener claridad sobre cuál es el curso de esta patología y cuáles son las mejores intervenciones para los nuestros. ¿Cuándo remitimos al psiquiatra? Entonces, pacientes en embarazo, pacientes multiepisodio, pacientes con riesgo suicida o riesgo de heteroagresión, pacientes en los cuales se vea limitada o se vea en riesgo la integridad y aquellos pacientes que tengan una exacerbación de síntomas, digamos de tipo agitación o incluso de síntomas afectivos, porque probablemente necesitamos hacer un abordaje un poco más amplio. También cuando esa relación terapéutica se ve afectada, por ejemplo que el médico general o que la familia o el paciente no se estén entendiendo lo suficiente o que surjan dudas en el profesional de primer nivel, ahí también es muy válida como esa posibilidad de ver. Para ir concluyendo entonces, la enfermedad de la esquizofrenia es una enfermedad frecuente, es una enfermedad que inicia temprano, es una enfermedad que se presenta en gran porcentaje de nuestra población, es una enfermedad que definitivamente puede cambiar el curso pues, de la vida del individuo y en donde desde el principio tratar a tiempo, identificar tempranamente, acortar el tiempo de la duración de la psicosis no tratada y luego a mediano o a largo plazo controlar estos 3 factores, el uso de sustancias, el manejo de las situaciones de estrés y la adherencia al tratamiento como factores principales en la intervención que podemos hacer con estos pacientes. Se prefieren los antipsicóticos de segunda generación, o sea, desde el principio deberíamos usar probablemente pues, una risperidona, una olanzapina o los que se tengan el acceso en el lugar donde estemos. Y por último, que en la fase estable se nos invita a dar continuidad al tratamiento, a tener como ese seguimiento de esos efectos secundarios y poder dar seguimiento como al control adecuado de los exámenes de laboratorio. Muchísimas gracias.